¿Y si me muero hoy, me voy al cielo? Bienvenidos a Lente Nuevo. Yo soy Lenz y en este canal exploramos preguntas, conceptos, ideas, retamos nuestra disonancia cognitiva para idealmente ver las cosas desde una nueva perspectiva, con un lente nuevo. Sumado a esto, voy a tomar el reto personal de graficar la idea o el concepto a explorar. Así que los motivo a ver todo el video para que al final la ilustración pues cobre sentido. En el video de hoy exploramos la pregunta: si me muero, ¿me voy al cielo? Y cómo responder a esta pregunta, en mi opinión, desarma una de las mentiras más grandes de todos los tiempos. Ahora, esta pregunta es teológica. Sí, tiene algo de filosófica, pero de la misma manera exploraremos más adelante un concepto teológico que a mí en lo personal, entender, creer y por ende vivir este concepto transformó radicalmente mi vida. Una mente abierta, pensamiento crítico, pero sobre todo un corazón sincero, son vitales para explorar la pregunta de hoy. La primera vez que yo me hice esta pregunta, si me muero me voy al cielo, lo hice con un corazón sincero y eso hizo toda la diferencia. Pude ver, pude sentir mi disonancia cognitiva desvanecerse por este simple pero poderoso hecho. Así que hoy les pido algo de valientes, que es tener un espacio en su corazón al explorar y responder esta pregunta. Ahora, la pregunta de hoy presupone un cielo, por ende, una cosmovisión, un Dios y varios otros temas que definitivamente vamos a explorar en futuros videos, pero no podemos negar la realidad de que esa pregunta no la hemos hecho en algún momento o puede que hasta hoy mismo, y tampoco podemos negar la realidad de que a través de la historia y la humanidad muchísimas civilizaciones se han hecho esta pregunta también. De hecho, vale la pena explorar el por qué nos llama tanto la atención la vida después de la muerte. Entonces, antes de preguntarme si me voy o no al cielo, debe existir un cómo me voy al cielo. Instintivamente respondemos a esta pregunta con siendo una buena persona. Y eso tiene todo el sentido de este mundo. Pero, ¿por qué es que respondemos eso casi que intuitivamente? En la escuela o en el colegio me eximen de los exámenes finales, no los tengo que hacer. Sí, todas mis notas durante el año lectivo fueron sobresalientes, es decir, por mi desempeño. En el trabajo, los bonos y los aumentos salariales, de la misma forma, dependen de mi desempeño. En el hogar, el buen comportamiento es recompensado. Y es que esa es la cosa, que yo debo hacer X, Y, Z para obtener esto, es algo aprendido. Que la recompensa está fundamentada en mi esfuerzo, en mi desempeño, últimamente en mi persona. Una meritocracia, donde obtengo lo que yo he trabajado por. Entonces, de igual forma, me voy al cielo, ¿verdad? Pues te tengo una buena y una mala noticia. En el cielo está Dios. Y Dios, por definición, es perfecto. Él es santo, santo, santo. Completamente apartado y contrario al pecado. Él no puede convivir o estar en relación con el pecado. Por naturaleza, Dios es justo. Es perfectamente justo. Eso significa que cada pecado debe ser castigado. Digamos que yo manejé bajo los efectos del alcohol o las drogas, me presento al juzgado y le digo al juez: ok, juez, sí, manejé esta vez bajo los efectos del alcohol o las drogas, pero todas las demás miles de veces no lo he hecho, he estado sobrio. Entonces, ¿cómo estamos? Sumado a esto, también borré a alguien de la existencia, pero el juez me deja ir porque he sido una buena persona por muchos años, me arrepiento de lo que pasó. ¿Cómo se sentiría la familia del afectado
ningún juez justo haría tal cosa. La ley quebrantada no mide las buenas acciones para su sentencia. Sí, la puede reducir y ayudar un poco, pero últimamente la sentencia se tiene que dar. La ley fue quebrada, alguien tiene que pagar. La ley es un sistema y de hecho se alinea con la ley natural de la causalidad. Todo efecto tiene una causa. Mis acciones tienen consecuencias. Entonces, si peco y rezo, empato. Si pongo mis buenas acciones y mis malas acciones en una balanza, tal vez me puedo ir al cielo. Bueno, ¿qué dice la Biblia? En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Volviendo a Romanos 3, versículo 10 dice, no hay ni uno justo, ni siquiera uno. En el Antiguo Testamento, en Eclesiastés 7:20 dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Es cierto, todos pecamos. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está la sentencia final. Entonces, como ya vimos, Dios no puede convivir con el pecado en la eternidad, en el cielo. Pero, se me es imposible no pecar. He pecado tantas veces que ya perdí la cuenta. Entonces, ¿qué? Está todo perdido ya. Bueno, ¿qué dice la Biblia? A.K.A. la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? En el libro de Lucas, capítulo 23, están documentadas las palabras de Jesús en la cruz. Pero también, juntamente con él, fueron 2 criminales crucificados. Y estos criminales nos presentan una dicotomía. De nuevo, en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 39, dice, uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Esa palabra temer viene de reverencia y respeto en el idioma original. En el 41 dice, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Está hablando de Jesús. Luego dijo, y aquí le habló a Jesús directamente, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, ¿cómo? A este criminal se le fue dado el cielo. ¿Qué fue lo que hizo? En realidad un par de cosas. La primera, algún crimen, algún pecado lo suficientemente grave para merecer la cruz, el instrumento de tortura y humillación más grande de todos los tiempos. Ahora, algo pasó, porque este crimen, este pecado merecedor de esta tortura, de esta sentencia de muerte, no fue suficiente para detener su entrada en la eternidad. No le fue negada la entrada a la eternidad por una sola razón, que fue la humildad. El aceptar la realidad objetiva de que él hizo un crimen, un pecado lo suficientemente grave para merecer la humillación y la tortura que estaba pasando y últimamente la muerte. Él supo que era tarde para él y no hizo más que poner su mirada, sus ojos en Jesús, que estaba ahí, en quien dijo ser el camino, la verdad y la vida, y creyó en él. Por esto Jesús le aseguró una eternidad a su lado, el cielo. Seguramente este no fue el único crimen o pecado que esta persona hizo en su vida, pero de igual forma, eso no fue visto a los ojos de quien decía ser Dios. Él tampoco se bajó de la cruz y se fue a bautizar o a hacer sacramentos o alimentar al pobre o a pagar impuestos.
Ni siquiera tuvo chance. Y es que lo segundo que hizo fue esto. Él creyó en Jesús. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 24, Jesús dice: por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, Dios, morirán en sus pecados. Y esta es la buena noticia. Antes de dar su último aliento en la cruz, Jesús dijo algo extremadamente importante. It is finished. Todo está hecho en el idioma en que fue escrito originalmente, tetelestai. Esta palabra tiene varias connotaciones. Por ejemplo, en una connotación legal, en un juicio, cuando la persona era declarada no culpable, el juez decía tetelestai. En un negocio entre dos personas, cuando había alguna deuda, un dinero que se debía y esa deuda era pagada, se estrechaban la mano y se decían esta palabra. También tiene una connotación militar. En una guerra, los victoriosos gritaban tetelestai. Entonces, hemos sido encontrados no culpables. La deuda de nuestro pecado ha sido anulada y la guerra sobre nuestra alma ha salido victoriosa. Y esto se llama gracia. En Colosenses 2, del 13 al 14 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. La gracia es un regalo inmerecido por parte de Dios, una invitación a la vida eterna. De hecho, la palabra gracia es intercambiable en el idioma que fue escrito en el Nuevo Testamento en griego con la palabra regalo. Y esa es la cosa. Un regalo se da, se recibe. Un premio se gana. Y eso es una gran diferencia. La gracia es un regalo de Dios, no por nuestras buenas acciones, no por nuestro comportamiento, no por mi rendimiento como buena persona. Anteriormente habíamos leído Romanos 6:23, pero no se los leí todo. Dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. La razón por la cual anteriormente dije que el ser una buena persona me lleva al cielo tiene la lógica de este mundo es porque, no sé si ustedes sabían, pero el príncipe de este mundo, según Jesús, es Satanás. En Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Recordemos que antes del primer pecado de Adán y Eva, había uno anterior. El diablo ya estaba ahí en el Edén. Y algo que él hizo lo llevó a estar ahí. El primer pecado podríamos decir que fue la soberbia. Literalmente el contrario de la humildad. Y recordemos que la humildad fue el primer paso que tomó el criminal, que lo llevó a ver su condición, creer en Jesús y últimamente irse con él al cielo. La soberbia es el creer, el decidir que no necesito de Dios. Recordemos que esto fue lo que hizo el primer criminal que le habló a Jesús. Él no creía que Jesús era Dios. Si no, no le hubiera hablado así. Y lo que le dijo fue que se salvara a él y aprovechara y lo salvara a él también. Claramente no refleja arrepentimiento o responsabilidad de las razones por las cuales él colgaba de esa cruz. Y pues últimamente al mal le sirve todo esto. Que quitemos la mirada de la verdad, de la realidad y nos creamos otra historia del cómo ir al cielo. El diablo nos odia. Le recordamos a Dios, estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces para Él, entre menos de nosotros existamos, mejor.
Ahora, el regalo de la gracia es algo que podemos renunciar, como cualquier regalo. No todas las personas quieren pasar una eternidad con Dios en el cielo. Porque según Juan 17:3 dice que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, el cielo es pasar una eternidad con Dios. Y su contrario, el infierno, es eso, separación completa de Dios. Pero tenemos la opción, tenemos libre albedrío, y Dios no nos va a obligar a estar en el cielo con Él. Dios es un caballero, Él no nos puede obligar a amarlo, si no seríamos autómatas programados sin libertad. Me recuerda una escena de una película que me gusta mucho, Todopoderoso, de Jim Carrey, donde él está intentando obligar a su novia a amarlo, pero no funciona, porque entra en conflicto con el libre albedrío. El amar es una decisión libre, y con Dios funciona exactamente igual. Ahora, una pregunta válida con respecto a la gracia que puedo aceptar o renunciar a ella es: ¿qué quiere Dios con respecto a la gracia? Primera de Timoteo 2:3-6 dice: esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Ese es el mensaje que Dios dio al mundo, justo en el momento preciso. Ok, Lens, entonces no tengo que hacer nada para ganarme el cielo. Mae, pero no, algo tengo que hacer. Romanos 11:6 dice: y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Pero entiendo que va en contra de nuestra lógica normativa. Hasta los mismos discípulos de Jesús se preguntaban lo mismo. En Juan 6:28-29 dijeron los discípulos: nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos: ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado, o sea, en Jesús. Dios también hace la gracia para guardar nuestro corazón y que nadie se gloríe. En Efesios 2:8-10 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esto hace la gracia enormemente diferente al karma en el hinduismo, al jnana en el islam, al pacto mosaico con el judaísmo o al camino noble óctuple del budismo. Entonces, para recibir gracia debo creer en Jesús. Pero ¿qué es lo que exactamente debo creer de Jesús? Bueno, afortunadamente, en Romanos 5:6-11 dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad. Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. El creer esto revoluciona tu vida. El creer en algo crea una acción,
Si yo creo que hoy es domingo, me voy a comportar como si hoy fuera domingo, hago esto o lo otro, o si el lunes que voy al trabajo. El creer en algo reacciona y acciona en nuestra vida de muchísimas formas. Ya vimos que no hay pecado suficientemente malo que Jesús no haya cubierto con su sangre. En 1 Juan 2:2 dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Entonces mis pecados, pasados, presentes o futuros, no me pueden separar de la gracia de Dios. Bueno, sí, y en Romanos 5:20 dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero eso no significa que lo que yo haga aquí no tenga consecuencias terrenales. Sí, tetelestai, todo fue pagado, pero si voy y me robo un carro, voy para la cárcel, y tampoco debería de abusar de la gracia de Dios. Romanos 6:1-2 dice, ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? El actuar desde la gracia con respecto al pecado es otra dinámica completamente. No se trata de soy una buena persona y hago buenas acciones para ganarme el cielo, sino más bien ya soy salvo, ya me dieron el cielo y por ende trato de ser una buena persona. Actúo desde la eternidad, no desde el miedo de irme al infierno, sino por agradecimiento y amor que ha tenido Dios conmigo. La gracia de Cristo, de Jesús, no nos da permiso para pecar, sino poder para vencer al pecado. Mae, pero llevo tantos años o toda mi vida, literal, creyendo esto o haciendo algo que para Dios es pecado. O sea, ¿cómo voy a cambiar un pilar de mi vida? ¿O voy a tener las fuerzas? ¿O de dónde viene eso, mae? Filipenses 2, del 12 al 13 dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Cerca de Él es donde tenemos el poder de cambiar lo que no nos hace bien, lo que nos aleja de Él y el propósito que Él tiene en nuestra vida. ¿Y qué hay del porqué de todo esto? ¿Por qué la gracia? ¿Por qué la salvación? ¿Por qué? El versículo más popular probablemente es Juan 3:16, pero leámoslo y el versículo que sigue después dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. La razón, el por qué es simple, amor. Entonces, si me muero hoy, me voy al cielo. Depende cuál criminal soy. Juan 5:24 dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Pero mae, me cuesta demasiado entender o aceptar este mensaje. Vos no sos el único. Si no, no hubieran ateos o agnósticos. Pero recuerdan cómo al principio les dije que ojalá tuvieran un espacio en su corazón para este mensaje. Lo dije porque esto le pasó a los líderes religiosos que procuraban matar a Jesús. En Juan 8:37, Jesús le dice a los fariseos, a los líderes religiosos, claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham, aún así algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Y este puede ser tu caso perfectamente, pero te dejo un par de versículos. Ezequiel 36:26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. En Mateo 7:7-11 dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra.
y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Pedile a Dios que se te revele, que te mande una señal, que te diga si es real. Dios es fiel y no rompe sus promesas. No sé cómo se va a ver eso para vos específicamente, pero si dejas que la gracia te alcance, lo hará. Si te gustó o no este video, hacémelo saber con un like o un dislike, o mejor aún, te suscribís al canal. Si te quedó duda o alguna pregunta con respecto a lo que vimos en este video, hacémelo saber en los comentarios. Einstein dijo que no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Si tenés alguna idea de un tema tal vez que sería bueno explorar a futuro, también hacémelo saber en los comentarios. De fijo voy a leer cada uno de ellos. Finalmente, los dejo con la ilustración inspirada por el tema, la pregunta de hoy. Cuéntenme también en los comentarios qué les parece. Si se quedaron hasta aquí, gracias de todo corazón. Y con esto me despido. Busquen la verdad y la verdad los hará libres. Let the Spirit flow in the shadows of doubt. His truth will ever glow. With every breath I take, I lean into the divine. Mellow rhythms in my heart, His promise intertwined.